Entonces, damos inicio a la grabación y vamos a ver el concepto de lo que es el eje de simetría y cómo encontrarlo. Entonces, se dice que el eje de simetría es una recta que divide a la parábola en dos secciones idénticas en forma de reflexión. Es decir, lo que hay a un lado del eje de simetría tiene que ser lo mismo que en el otro, reflejándose como si fuese una especie de espejo. Como características tiene que está en medio de las raíces. Cuando hablo de las raíces, lo voy a señalar, cuando hablo de las raíces, estoy hablando de los puntos de cruce con el eje X de la función cuadrática. Entonces, Profe, hola, dime. perdón, están diciendo en el chat que a Susana se le fue el internet, entonces que se va a conectar cuando pueda, entonces para que le dejes entrar cuando te aparezca. Ok, no hay problema. Bien, Listo, gracias. bien. Entonces, aquí, bueno, tengo una parábola cualquiera. El eje de simetría vendría siendo una recta que me divide esa parábola en dos mitades iguales, exactamente iguales. Digamos que más o menos por acá, un más o menos. Entonces, observen que esta recta azul que acabo de trazar acá y que vamos a llamar el eje de simetría, este es el eje de simetría, eh, está haciendo las veces de espejo. Todo lo que está en el lado derecho se refleja, se ve en el lado izquierdo, exactamente igual. Y con una condición, y es que la distancia que hay desde el punto del eje de simetría, lo voy a señalar aquí, desde este punto, a cualquiera de sus raíces, bien sea la del lado derecho o bien sea la del lado izquierdo, en cualquiera de los dos casos tiene que ser la misma. Si esto mide k distancia, una distancia k cualquiera, esto también tiene que medir k, una distancia k cualquiera. Por eso aquí arriba en la definición, me voy a devolver un poquito, en la definición dice que como característica tiene que estar en medio de las raíces o de los puntos de cruce de esa función cuadrática. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Bueno, supongamos entonces que no. No, por el momento no. Por el momento vamos bien. Ok, perfecto. Bien, entonces voy a entrar a suponer ciertas cosas. Vamos a suponer esto. Supongamos que esta raíz está en x igual a 2 y que esta raíz aquí está en x igual a 6. Así como las tengo. Este es 6 y este es 2. Entonces, ¿por dónde pasará el eje de simetría? Por 4, Por 4. ¿Por qué por 4? porque se supone que la distancia de 2 y 6 es de 4, ¿cierto? Y entonces se divide, pues sí, en la mitad, por decir así. Es como estar haciendo lo siguiente, tener el 2 y el 6, tener después 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, más o menos por la línea se ve que es 4, porque tiene el 2 estante, o sea, se ve que el 2 se ve que el punto está antes del 3 y, y al lado del punto se ve que está 5. Pues se O sea, por supone aquí que está estaría 5. el 3 y por aquí estaría el 5. Es lo que tú Ajá. dices. Bueno, en realidad sí, es 4. Aquí el punto por donde pasaría el eje de simetría es 4, pero va a mostrar el por qué. Matemáticamente, el punto medio entre un segmento cualquiera es el promedio de los puntos. ¿Cómo se saca un promedio? Un promedio es la suma de todos los datos Dividido el dividido entre la total. cantidad de datos que tenemos. Bueno, antes de que encontráramos este 4 que nos dijo Johan, teníamos estos dos puntos. Y este sería el punto medio, o el promedio, la media entre estos dos puntos. Entonces, si yo quiero encontrar el punto medio, que lo voy a llamar PM,
es punto medio, no cualquier otra cosa. Punto medio, entonces voy a sacar el promedio de estas dos raíces. Tenemos como raíces el 6 y el 2. El promedio es la suma de esos dos datos divididos entre 2, ¿cierto? Porque tenemos solo dos datos. Esto sería igual entonces a 8, pues 6 más 2 que nos da 8, dividido 2, y 8 dividido 2 que nos da 4, que es justamente el valor que nos acaba de dar Johan, este valor de aquí. Entonces aquí digamos que el eje de simetría pasaría por x igual a 4. Hasta ahí digamos que todo claro. Pero ustedes han visto que no siempre las raíces o los puntos de cruce van a ser números enteros, sino que pueden ser números irracionales cualesquiera. Entonces, voy a coger todo este esquema que acabamos de hacer completico, todo este, lo voy a copiar y vamos a tratar de trabajarlo de una manera mucho más general. Entonces me van a ir por acá abajo, voy a pegar esto aquí. Bien, entonces, tenemos aquí que, perdón, vuelvo y cojo todo esto y lo trasladamos un poquito para acá. Ahora sí. Entonces tenemos aquí el mismo dibujito que teníamos ahora, pero ya no voy a trabajar con el 2, con el 4, ni con el 6. ¿Quién recuerda cómo se encuentran las raíces o los puntos de cruce de una función cuadrática? Los escucho. Me repite la pregunta, por favor. Sí, la pregunta fue, ¿cómo se encuentran las raíces de una función cuadrática? O los puntos de cruce de una función Profe, cuadrática. pues, ahora, pues, dependiendo de la función, Ujú. ya se iguala a 0. Se iguala a 0. Y después de tenerla igualada a 0, bueno, supongamos que la función es f de x, la más general es ax elevado a la 2 más bx más c. Y entonces la igualamos a 0. Ajá. Y entonces, ¿cómo encontramos las raíces o los cruces de esa función con el eje x? Pues si no se puede factorizar, se aplica la fórmula general. La fórmula general, muy bien. Entonces tenemos que la fórmula general es menos b más o menos Más o menos raíz de la raíz b elevado a la cuadrada. 2 menos 4ac sobre 2a. Bien, esta es la forma de encontrar las raíces. Y observen que siempre que utilizamos esta formulita, aparece el más o menos. Es decir, que salen dos soluciones. Dos soluciones que corresponden a los dos puntos de cruce que tenemos en la parábola con el eje X, ¿cierto? Que una sale con el negativo y la otra sale con el positivo, ¿cierto? De estas dos, entonces, podemos decir que este punto de cruce, el que tengo aquí en el lado izquierdo, como es el que está más a la izquierda, o sea, es el menor, podemos decir que este punto de cruce está justamente en menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, este punto que tenemos aquí es una de las raíces, la del menos, porque es la menor. La otra, que es la que está en el lado derecho, sería la mayor. Esa mayor va aquí, pero no con el menos, Sino con el signo sino con el positivo. más, exactamente. Aquí positivo. Muy bien. Ahí están las dos raíces. Una con el menos y otra con el más. ¿Dudas hasta ahí? No, Sebas. Vamos bien. Sí. Perfecto. Listo. Y este punto, el que tenemos en amarillo, que es el punto medio entre las dos raíces, ya sabemos que lo podemos encontrar sacando el promedio entre estos dos puntos. Si vamos a sacar el promedio, tendríamos que sumar estas dos raíces y dividirlas entre ¿cuánto?
2, no. entre 2, como lo hicimos ahora. Entonces, el punto medio va a ser igual a la suma de las dos raíces, es decir, la raíz de la derecha, que va con el más, tenemos esta, es más, se las voy a agrupar acá. Vamos a poner aquí paréntesis y paréntesis acá. Esta sería la del lado derecho, este punto. Y le tendríamos que sumar la del lado izquierdo. Entonces aquí vamos con un más la del lado izquierdo. Pero si mal no recuerdo, la del lado izquierdo viene con un menos. Y se los va a agrupar también. Esta aquí. Muy bien. Mira que estoy sumando las dos raíces. La del lado derecho más la del lado izquierdo. Y esto va dividido entre 2. 2. Muy bien. Vamos entonces a destruir paréntesis. Aquí adelante no hay ningún problema. Esto está positivo. O sea que esta porción de fracción que tenemos aquí va a quedar exactamente igual. Y lo mismo esta, la que tenemos acá, porque aquí adelante hay un positivo. El positivo no va a cambiar los signos. Y además tenemos que esta fracción tiene denominador 2a y esta fracción también tiene denominador 2a, o sea que son fracciones homogéneas. Si son homogéneas, pues las puedo sumar sin ningún problema. Sería simplemente escribir el mismo denominador y listo. Entonces tenemos fracción. Aquí el denominador común va a ser 2a, ¿cierto? Y en el numerador vamos a tener la suma de los numeradores, es decir, esto más este otro numerador. Es decir, vamos a tener menos b más la raíz de b cuadrado menos 4ac. Esta es la primera parte. Esta que acabo de escribir es el numerador de la primera fracción. Más, ahora voy a escribir el numerador de la segunda fracción, que es menos b, menos b menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y quedo aquí abajito en este rectangulito que tengo. ¿Qué falta aquí? El 2. El 2. Muy bien. Ese 2 que estoy poniendo acá es este mismo. Este que estoy señalando es este. Muy bien. Me voy a acercar un poquito y me van a decir ustedes qué podemos cancelar acá. En toda esta expresión, ¿qué se puede cancelar? Las raíces, ¿Por qué se Las pueden cancelar raíces. las raíces? porque son de distinto signo. Tienen el mismo contenido, ¿cierto? B2 menos 4AC. B2 menos 4AC en ambos. Pero esta primera raíz está positiva Y la otra y esta está raíz está negativa. O sea que son las mismas raíces pero con signo cambiado. O sea que podemos cancelar la raíz de acá con la raíz de allá. ya menos 2b, ¿no? Exactamente, muy bien, ya que lo mencionas, aquí podemos hacer la suma, aquí podemos hacer la suma de menos b y este otro menos b. Son signos iguales, o sea que se hace una suma. Entonces, el punto medio va a ser igual. Fracción, tenemos en el numerador menos 2b, aquí sobre 2a, ¿cierto? Y aquí abajito tenemos un 2. Esto es una fracción compuesta. Entonces tendríamos que aplicar ley de la oreja. Pero hay uno de estos términos que le falta el denominador, que sería este 2. Se asume que es Sería 1. 1. Muy bien, entonces le ponemos el 1 acá y aplicamos ley de la oreja o ley de extremos y medios, donde multiplicaríamos el 2b por 1, multiplicaríamos el 2a por 2. Y entonces esto sería igual, bueno, lo voy a hacer aquí abajito, el punto medio va a ser igual, menos 2b por 1, que nos va a dar menos 2b,
¿cierto? Multiplicación por 1 que no cambia el resultado. Y 2a por 2 que nos da 4a. Y de acá podemos simplificar sacando mitad. Mitad del 2, que es 1, y mitad del 4, que es 2. Entonces, el punto medio, vamos a poner aquí una flechita, exacto. El punto medio va a ser igual a menos b sobre 2a. Miren cómo se simplificó toda esa expresión que desde el principio se veía tan compleja, por decirlo menos tan maluca, y al final solo nos quedó esto. Entonces el punto medio de cualquier función cuadrática siempre va a estar expresado por el punto menos b sobre 2a. Entonces, ya para resumir, lo voy a escribir aquí. El eje de simetría estará en x igual a menos b sobre 2a. Bueno, aquí el menos me quedó por fuera de la fracción. Ahí sí. El eje de simetría siempre va a estar entonces en x igual a menos b sobre 2a. Y esto, digamos que es para enmarcar porque es bastante importante. Bien, ¿dudas, chicos? Eva, yo tengo una duda. Dime nomás. En la parte en la ley de la oreja, el 2a sí se puede multiplicar por el 2 solo. Por el 2 de Pues, aquí abajo. Esta. sí, Usted me está hablando aunque no aquí. tenga a. Sí, Sí. no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque eso legalmente estaría así escrito. Sería 2a por 2. Así. Y como el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo escribir esto como 2 por 2a. Cambiando el orden. Y aquí hago el producto del 2 por 2, que me daría 4. Y la variable a. Ahí está. Entre otras cosas porque está a aquí, en medio del 2 y la a, pues no hay nada y se asume que eso es un producto. Es un triple producto, ahí en realidad hay 3 factores. Entonces se puede hacer sin ningún problema. Hola, dime. No se podría hacer si alguno de los términos, por ejemplo, la A, no se podría hacer la multiplicación con la A si estuviera elevada a una potencia, ¿no? Si estuviera elevado a una potencia tampoco habría problema. Porque tendríamos entonces, por ejemplo, 2a elevado al cubo por 2. Así. Es lo que yo le entendí a Johan, ¿cierto? Aquí igual multiplico los coeficientes. Eso me daría 4a elevado al cubo. Pues aquí lo que está pasando es que la a no está cambiando. Lo único que está cambiando es el coeficiente. Ya. Entonces también se puede multiplicar sin ningún problema. Bien, entonces, vuelvo y repito, el eje de simetría va a estar en x igual a menos b sobre 2a. Para hacer entonces un ejemplo, vamos a coger una función cuadrática cualquiera. Vamos a poner aquí el ejemplo. Determinar el eje de simetría de f de x igual a 2x al cuadrado menos x menos 3. Bien. Entonces, como siempre, hay que definir primero quién es A, quién es B y quién es C. A, B y C. Entonces vamos a hacer eso aquí. ¿Quién es A? Uy, perdón. ¿Quién es A? 2. 2. Sin la X. Recuerde que A es solamente el coeficiente. B. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Si usted se pregunta dónde sale ese 1, acuérdese que aquí delante de esta X debe haber un coeficiente. Y si no está, es 1. Muy bien. Y C, que es el término independiente. ¿Quién es C? Menos 3. Menos 3. Excelente. Listo. Entonces ya tenemos definido quién es A, quién es B y quién es C.
Me están pidiendo determinar el eje de simetría. Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la gráfica completa. Vamos a encontrar entonces los puntos de cruce y de una vez también el eje de simetría. Vamos a hacer todo lo que sabemos hacer hasta el momento. Entonces, para los puntos de cruce con el eje X, entonces usted debe recordar que debíamos aplicar la formulita. Aquí ya no sabemos, menos b más o menos. Más o menos la raíz de b al cuadrado. B a la 2. Menos 4ac sobre 2a. Ahí, aquí me quedó mal escrito. B cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, aquí entonces lo que voy a hacer es cambiar de una vez todos los valores. B ya sabemos que es menos 1, al igual que acá. Aquí B es menos 1. Aquí tenemos por 4, menos 4ac, donde A es 2 y donde C es menos 3. Sobre 2a, donde A es 2. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a ir resumiendo acá todos los valores. Menos por menos que nos da más, tendríamos el 1, más o menos, raíz, 1 elevado a la 2, que nos va a dar 1. Y además, recuerden que todo número negativo elevado a una potencia par nos da positivo. Y aquí tenemos el producto de 4 por 2 por 3 y del más por menos. Perdón, del menos por menos. Daría más 24. Más 24. Bien, muchas gracias. A ver, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Muy bien. Y abajo tenemos 4. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a 1, perdón, estoy en fracción. 1 más o menos, aquí tenemos la raíz de 25. Es 5. Muy bien. La raíz de 25 sobre 4 y como acaba de decir Johan, eso es 5. O sea que en realidad vamos a tener 1 más o menos 5 sobre 4. ¿Cuántas soluciones salen de acá entonces? 2. De acá salen 2 soluciones. Una positiva y una negativa. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí x sub 1, que vendría siendo 1 más 5 sobre 4, que esto nos daría entonces 6 sobre 4, o lo que es lo mismo, 3 sobre 2, 3 medios. O sea que la parábola pasa por 3 medios. Recuerden que 3 medios es 1.5. 3 dividido 2, que es 1.5. Y la otra solución que sería x sub 2, que va a ser igual a 1 menos 5, ¿cierto? Ya con el menos, sobre 4. Esto nos daría igual a ¿cuánto? A menos a 1. A 1. A 1. ¿Seguros? A 1, sí, porque 4, 1. Menos Menos 1. Ah, no, cuatro. se va. Menos No. 1. Aquí da menos 4 sobre 4. Esto en realidad daría menos 1. Ahí está. Entonces tenemos las dos soluciones. O sea que la gráfica de la parábola vendría siendo más o menos del siguiente estilo. Voy a trazar los ejes. Eje Y, eje X. Voy a ubicar estos puntos. Bien, entonces por aquí tenemos el 1, el 2. Por aquí vamos a tener el menos 1 y por aquí vamos a tener el menos 2. Muy bien. Y allí vamos a ubicar estos puntos. Los voy a ubicar con rojo. Tenemos el 1.5. El 1.5 estaría en la mitad de 1 y 2. Y tenemos el menos 1. El menos 1 es este. Aquí. Muy bien. Entonces debe pasar por estos dos puntos. Ya encontramos los dos puntos de cruce con el eje X. Bien. ¿Quién se acuerda cómo se encuentra el cruce con el eje Y? Profe, es el último término. Es el término independiente. Muy bien. Sí, sí.
Entonces, lo voy a señalar con azul. El término independiente es menos 3. O sea que esa función debe pasar por aquí abajo. Entonces, voy a alargar esto un poquito. Ouch, perdón. Voy a alargar esto aquí un poquito y vamos a encontrar hasta el menos 3. Aquí estaría el menos 1, menos 2 y el menos 3. O sea que la función menos 3. La función debería pasar por ese punto, por acá. Muy bien. Ahora, por estos 3 puntos debe pasar la parábola. Entonces, por esos 3 puntos vamos a trazar aquí con rosadito esa gráfica de esa parábola. Pasa por menos 1, pasa por menos 3. Ahorita hacemos el punto más grande y empieza a subir otra vez y pasa por 1.5. Bien. Nos falta encontrar entonces es este punto de acá, que es donde está el eje de simetría, y lo voy a trazar con verde. Vendría siendo esta recta aquí, más o menos, ahí, pasando por ese punto. Este sería el eje de simetría. Entonces la pregunta es, ¿por qué punto pasa ese eje de simetría? El que estamos señalando aquí. Pues, profe, haga la de menos b sobre Sobre 2a. 2A. Muy bien, excelente. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Entonces, aquí, para el eje de simetría, tenemos que x tiene que ser igual a menos b sobre 2a. Pero nosotros ya sabemos quién es b y quién es a. Según la función cuadrática, b es menos 1 y a es 2. Entonces voy a cambiar esos valores aquí de una vez. Tenemos entonces que x va a ser igual a menos b, que es menos 1, sobre 2a. 2 por 2. Así. Esto nos va a dar entonces menos por menos, nos Más va a dar más, 1 positivo Cuarto. y 4, un cuarto, que eso es 0.5. 0.25. Observen que coincide más o menos con lo que hemos dicho. Aquí, en este punto, observe que no está en toda la mitad. La mitad sería este. Aquí estaría la mitad. Y mira que este punto está en la mitad de la mitad, o sea, en el 1/4. Si este fuera el 0.5, este de acá sería el 0.25, que es lo que acabamos de encontrar. No sé si quedó claro. Sí. Bien. Y para terminar, entonces, vamos a buscar en Desmos la gráfica de lo que acabamos de hacer. A mí siempre me gusta hacer primero la gráfica de lo que yo entiendo, como yo lo entiendo, y después corroborar en una calculadora graficadora que me permita saber si estaba bien o mal lo que hemos hecho. Esto era 2x a la 2 menos x Menos 3. menos 3. Muy bien. Miren la gráfica de la parábola. Aquí tenemos este punto, observe el menos 1 y el 1.5. Y teníamos que el eje de simetría estaba en 1/4. Y observen que si yo trazo el eje de simetría, este eje de simetría azul, pasando aquí por 1/4, que es el 0.25, observen que me divide esa parábola en dos secciones exactamente iguales. Exactamente iguales. Así encontramos entonces el eje de simetría. ¿Listo? ¿Dudas, Sí, sí. chicos? No está. No, está muy fácil. Estaba fácil, ¿cierto? Bien, aquí lo Sí. complejo era lo que empezamos, la parte algebraica, cuando tratamos de encontrar de forma muy general cuál era el punto medio o el punto por donde debía pasar el eje de simetría. Pero ya teniendo la fórmula, ya es mucho más sencillo. Ujú. Bueno, chicos, esa era la Profe, clasecita del día de hoy. Dime. es para decirte que si me puedes explicar, como yo llegué 5 o 10 minuticos tarde porque me dio un problema, que si me puedes explicar porque yo llegué ya cuando estaba atrasado lo de arriba. No, lo de arriba, lo de arriba.
Esto de aquí arriba. Sebas, Hola, dime. para hacerte una Listo. pregunta, sobre el taller suplementario, Eso. ¿ya lo calificaste? El taller suplementario, sí, ya lo revisé, ya tengo la nota aquí en un cuadrito de Excel que yo tengo, me falta es acomodar las notas en el Sisga, pero sí, ya lo tengo, no hay ningún Bueno, problema. Aunque la que me estaba hablando era Manuela Bedoya, ¿cierto? sí, Manuela, te voy a mostrar algo. Pues sí, perdóname que lo haga aquí grupal, pero es que me mandaste el correo, pero no me mandaste el archivo adjunto, si mal no recuerdo. Dame un segundito. Ya te muestro. Simón, respecto a tu duda, vamos a hacer una cosa. Como el tiempo ya se nos va a acabar, igual yo les voy a compartir el video. Míralo y tratas de comprender. Y si tienes alguna duda, me escribes en el chat del WhatsApp que te respondo entonces la duda que tengas. ¿Listo? Ah, Porque listo, igual profe. el tiempo ya se nos va a acabar. No, si háganle, no hay problema. Listo, pero me escribes y algo. Ah, Dame un segundo, Manuela, que quiero corroborar si estoy en lo cierto contigo. ¿Tú recuerdas míralo aquí. Es este. Mira que aquí me mandas el correo, pero no me mandaste el archivo adjunto. Este es tu correo. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay ningún archivo para yo revisar. Y te lo respondí. Estoy esperando a que me lo envíes. Porque no... dale, Pues sí llegó el entonces correo, lo pero voy a no llegó el enviar, archivo. Listo. dale, Bueno, chicos, gracias. antes de que se vayan, muchachos, tenemos que hacer el último examen de este periodo. Por el momento todavía lo estoy planeando. En ese examen, bueno, vamos a incluir todo lo que hemos visto de funciones cuadráticas. Lo voy a hacer por un formulario de Google. No es necesario hacerlo por la plataforma de Educa Evoluciona. Esto con el fin de que las personas que no compraron el libro puedan hacer también esa actividad. Entonces, cuando lo tenga listo, se los comparto y lo resuelvo. Y les mando las indicaciones para hacerlo. ¿Listo? Y sería la última nota del periodo. Dale, Sebas. Listo, chicos. Muchas Sebas, gracias a una todos. pregunta. Dime, Valeria. Las bonificaciones, ¿cómo vas a hacer o qué? Las bonificaciones, muy buena la pregunta. Tengo algunas personas que tienen bonificaciones, entonces, nada, eso lo conversamos por el interno, por el chat de Ah, WhatsApp, pero listo, cada uno me va comentando las bonificaciones que tiene. listo, Sebas. Listo, Bueno, Sebas. chicos, chao. ya. Buen día. Sebas, Sebas, Se cuidan. chao. chao.